Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Han tenido que pasar más de 15 años para que me diera cuenta de un detalle importantísimo aparecido en un círculo de las cosechas en el más complejo, completo e imposible de la historia, y en este programa os lo traigo con todo respeto y toda felicidad por mi parte. Bueno, pues creo que os va a gustar muchísimo esta investigación que he realizado. He tenido que realizar pues una división en el videoprograma para que no se me haga muy largo. Son dos partes, espero que podáis ver la segunda. Y bueno, pues vamos allá. En esta maravilla, aparecida en la colina de Wyoming Hill, en el condado de Wiltshire, Inglaterra, el día 18 de julio de 2002, que os estoy mostrando, aparece exactamente recreado un vórtice espaciotemporal, concretamente la abertura que existe en Saturno en forma de hexágono. Fijaros bien porque es que es increíble. Hablamos de un elemento de la física hiperdimensional que sería pues un camino para entendernos, una carretera capaz de conectar nuestra dimensión con otras y por tanto una vía que permite la entrada de fenómenos, seres, entidades u objetos de otras realidades hasta la nuestra. Un diseño realizado por seres que a día de hoy pues consideramos inexplicables, pero que existen igual que existimos nosotros aquí en nuestra realidad. Un dibujo plasmado de forma magistral que nos enseña cómo funciona el hexágono del polo norte de Saturno de 1000 formas. Ahora lo vamos a ver. Un esquema de cómo es la vía, la puerta situada en este inmenso hexágono de Saturno con un diámetro de 37.000 kilómetros. Estamos hablando de unos planos, llamémoslos así, de cómo se conecta una dimensión, la nuestra, con otra, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en una realidad física, pero sabiendo que hay más y conociendo adicionalmente que en esos otros planos hay seres que viajan por el universo y son capaces de utilizar estas físicas, podemos decirlo así, estas herramientas, estas matemáticas, estas peculiaridades de los planetas y estos vórtices de energía de los planetas para llegar como mínimo hasta aquí. Fijaros qué concepto estoy exponiendo en este videoprograma, tenemos en este programa, y qué premisa os estoy diciendo. Un círculo de las cosechas realizado por una inteligencia avanzadísima capaz de avanzar por el cosmos usando planetas, sabiendo cómo funcionan los viajes por el universo, queriendo enseñarnos y regalándonos directamente una forma de pensar. Un pueblo capaz de enseñarnos un fundamento de la física aparentemente difícil de explicar en un dibujo que al final es, en su particular y complejísima belleza, algo fácil de decodificar. Bueno, solo había que fijarse en los números, algo que es lo que al final he hecho yo. Nos tenían muy bien estudiados a la hora de hacerlo. Y bueno, pues ¿cómo he llegado a esta conclusión y por qué el maravilloso planeta Saturno aparece en este círculo de las cosechas? Pues os voy a pedir por favor que os pongáis cómodos y que os montéis conmigo, como siempre hacemos en nuestra máquina del tiempo preferida, para viajar a aquella mañana de verano de julio del año 2002. El viaje de hoy es maravilloso. El rocío de la mañana, frescor y humedad, los primeros rayos del sol, unos primeros insectillos revoloteando por una colina escarpada de trigo. Yo he estado allí en esos prados y es que mi experiencia, pues la experiencia que yo tuve pues fue así. Un molino allí a lo lejos, Wyoming Hill, la colina del Gran Molino, un lugar precioso del Reino Unido, unas colinas verdes.
Y bueno, pues un lugar precioso del Reino Unido en el que acaba de aparecer uno de esos intrigantes círculos de las cosechas. Vamos andando, lo vemos allí a lo lejos, nos acercamos, es demasiado grande, no nos lo podemos creer, pero está ahí. Cuadros, rombos, son cientos, unos están tumbados, otros no, puntos de fuga, ni una rama rota. Es inmenso, mide 62 metros de diámetro, 203 pies, 3019 metros cuadrados, gigantesco, abrumador. Pasamos por las líneas que usan los agricultores para cultivar. Tardamos en llegar al final. No somos capaces de ver todo lo que tenemos delante. Vamos andando y es que es una auténtica maravilla. Ya habían aparecido cientos, miles de ellos en los años anteriores, complejísimos, colosales. Acordaros de Woodbrook en el año 2000 o en Milk Hill en el año 2001, pero es que este fue considerado, como decía, imposible de realizar por la mano humana, por su perfección absoluta, su difícil y fascinante delicadez y su estilización. A los investigadores les impresionó encontrarse con que no había ni un solo tallo roto en todo el diseño, ni una sola ramita rota. Un impresionante entramado basado en la geometría del 6 y una repetición constante del mensaje de una cuadrícula con 6 puntos de fuga. El 6 una y otra vez y un círculo rodeando a toda la figura. Ahí tenemos una buena clave. Seguimos. Había aparecido al lado de Avebury, un conglomerado megalítico con una edad de 5000 años. Un conglomerado que se usaba en la antigüedad como calendario. Primera pista. También son círculos, un lugar sagrado donde se invocaban espíritus y entidades de la naturaleza. Qué curioso, invocaban entidades. Aquí también tenemos una gran pista. Y vaya, un calendario. Es lo mismo esto que tenemos aquí. Seguimos andando, seguimos disfrutando. La segunda pista viene a continuación. Como bien es sabido, en el fenómeno de los círculos de las cosechas, la inteligencia que realiza los diseños en ocasiones llega a ampliar estos diseños, tumbando a través de energía de radiación diferentes zonas de dibujos ya aparecidos después de unos días de aparecer el original, para dejar claro el verdadero mensaje utilizando ecuaciones de geometría. Y así fue. En este caso, así fue. 3 días después, esta maravilla presentó 28 cuadrantes tumbados, eso sí, con sus tallos de trigo, de nuevo, sin romper. Ese número, el 28, esa malla espacio-temporal, esa geometría hexagonal, la repetición continua del 6 y esa alegoría al calendario circular de Avebury estaba exponiendo una curiosa coincidencia. El planeta Saturno tarda 28 años en dar una vuelta al Sol. Pero ¿qué tiene que ver todo esto realmente con el planeta Saturno? Vamos a verlo tal y como te lo expone el Círculo de las Cosechas desde arriba, en perspectiva cenital. ¡Sorpresa! Nos encontramos al famoso hexágono de Saturno, tal y como lo ha fotografiado la sonda Cassini, también algunas otras sondas anteriores, rodeado de un círculo de uno de esos anillos de gas del planeta, exactamente de igual forma que en el diseño de Wyoming Hill, de la misma manera y sin error. Pero claro, ¿por qué tanto alboroto con tanta cuadrícula cuando podrías haber puesto tan solo un hexágono y un círculo y ya está?
Bien, pues lo interesantísimo es que nosotros, seres tridimensionales y bueno, pues de carne y hueso, ¿no? Bueno, también, ¿no? Lo que sería pues también telilla, ¿no? de lo que serían camisetillas, ¿no? Chaquetas, ¿no? Bueno, pues solo vemos y fotografiamos lo que está en nuestra dimensión, pero como sabemos, gracias a estudios fascinantes como la teoría desconocida y olvidada de Kaluza-Klein, hay muchas más dimensiones, y aquí viene lo bueno. Con esta maravilla delante, resulta que existe una disciplina científica de la ciencia que llevó a la teoría de la relatividad de Einstein y que estuvo siendo estudiada y desarrollada por científicos de la talla de Maxwell, Planck, Schrödinger o Tesla, que exponía que en algunos puntos de los planetas del sistema solar, como en el paralelo 19.47 y en los polos de todos ellos, se daban las circunstancias para que se produjeran aperturas energéticas que comunicaran nuestra dimensión desde esos lugares, de esos planetas, con otras dimensiones de otros lugares del universo. Esto implica y explica algo excepcional: la entrada y la presencia de fenómenos inexplicables en nuestro planeta, tales como los ovnis o los seres que directamente no pueden ser catalogados por la naturaleza, pero que no dejan de aparecer en decenas de miles de casos alrededor del mundo. Es decir, la inteligencia que estaría detrás de este increíble diseño, detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas, no solo habría hecho uso de este método para viajar, de este método de la física hiperdimensional, es decir, no solo habría hecho uso del hexágono de Saturno, sino que estaría dándonos la primera lección de cómo funcionaría, de cómo sería viajar por el espacio a grandes distancias, a otros mundos, a otras dimensiones, a través de él. Viajes en donde encontrar seres que no podríamos ni concebir. Los primeros planos. Solo teníamos que decodificar todo esto. Pero bueno, ¿qué es esto realmente de la física hiperdimensional? Porque hay algunas veces que parece muy difícil, ¿no? Pues es que resulta que desde los años 60 se sabe algo que no tiene sentido sobre los mundos que orbitan al Sol, y es que resulta que tiene que haber una salida de energía desde los planetas, porque sorprendentemente en el sistema solar existe un dato que no encaja con los postulados de la física. Los planetas emiten más radiación de la que les llega del Sol, incluyendo el calor de su núcleo interno, y la salida es exactamente por los polos y por el paralelo 19.47. Estos conocimientos a día de hoy están censurados por los gobiernos, pero aquí aparecen. ¿Quién podría haber hecho un círculo de las cosechas así? ¿Y por qué decirnos este secreto? Quizá porque la inteligencia que está detrás del fenómeno de los círculos de las cosechas y por tanto de este diseño impresionante está en contra de la censura brutal que tienen los gobiernos al respecto de estos conocimientos censurados. ¿Para qué servirían y qué conseguiría el ser humano si desarrollara estas investigaciones en base a posibles descubrimientos que relaciona a esta disciplina con lo que sería la energía libre, tal y como dice el científico Richard Hoagland, famoso por sus descubrimientos de la llanura de Cidonia en Marte, también en lo que sería el paralelo 19.47? El ser humano conoce la existencia del hexágono de Saturno desde que llegaron las primeras fotografías del gran planeta de los anillos, pero no ha sido hasta la misión de la sonda Cassini que lo hemos visto bien y con gran definición. Y ellos lo sabían, estas inteligencias sabían que íbamos a fotografiarlo mucho mejor esta vez en el siglo XXI, y sabían el rumbo de la Cassini. Quien diseñó este círculo y quien lo plasmó sabía que íbamos a ver este hexágono de forma perfecta ahora y que iba a haber controversia. Quisieron enseñarnos, pero su enseñanza quedó en el olvido. Los gobiernos
relegaron también el estudio de esta maravilla y también, por ende, el estudio de lo que serían los círculos de las cosechas en su beneficio, igual que hicieron con los estudios de Nikola Tesla al respecto de lo que sería el estudio de las energías libres y también el estudio de las físicas hiperdimensionales. ¿Cuántos conocimientos han quedado en el campo, en los campos de los círculos de las cosechas, en los campos de trigo de Inglaterra, sin resolver? ¿Y cuántas críticas a la censura de tantos conocimientos que podrían servir a la humanidad se han quedado allí en estos diseños aparecidos de la noche a la mañana? Bueno, vamos a seguir investigando en la segunda parte de este videoprograma. No quiero hacer los programas muy largos y pues quería añadir una cosita adicional, y es que pido disculpas por mi acento en francés del otro día en el programa sobre el Roswell del siglo XVIII. Fue un experimento que hice y que, pues ya sabéis que tengo mucho sentido del humor y que, que trataré no hacerlo y no volverá a ocurrir para aquel que le molestara. Lo siento y, pues lo siento mucho. Espero que os esté gustando muchísimo esta primera parte y vamos a por la segunda. Vamos a por ello.